Las páginas del crimen. Tras la huella del asesino del libro. La ciudad de Ravenwood siempre había tenido una reputación sombría, pero la llegada del asesino del libro había llevado la oscuridad a un nuevo nivel. La policía local estaba desconcertada por una serie de homicidios brutales que imitaban los crímenes de libros famosos. Los residentes estaban aterrados y exigían respuestas. La única esperanza recaía en un detective tenaz, Ian Mitchell, conocido por su habilidad para resolver casos complicados. La primera víctima fue hallada en un callejón oscuro, en una posición idéntica a la del asesinato en La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. El cuerpo yacía en medio de un círculo de velas, con una rosa negra en la mano. La tarjeta que acompañaba al cadáver tenía una cita del libro: libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. El segundo asesinato fue aún más inquietante. La víctima fue encontrada en su dormitorio, dispuesta como la protagonista de El silencio de los corderos, de Thomas Harris. Tenía un cordero de peluche en una mano y un insecto en la boca. El mensaje del asesino decía: Clarice, no te lo comerías, ¿verdad? La comunidad estaba en pánico, y las noticias sobre los asesinatos se propagaron rápidamente. La prensa llamó al asesino el asesino del libro, debido a su obsesión con la literatura. Las redes sociales estallaron con teorías y debates sobre quién podría ser el asesino y cuál sería su próximo crimen. El detective Ian Mitchell era un hombre de mediana edad con un historial impecable. Había resuelto algunos de los casos más complicados en la historia de la ciudad, pero este era diferente. A medida que estudiaba los asesinatos y los libros que el asesino estaba imitando, comenzó a notar un patrón inquietante. Cada víctima tenía una conexión con la biblioteca local. Algunos habían trabajado allí, otros eran ávidos lectores. Esto lo llevó a creer que el asesino tenía una obsesión personal con la biblioteca y, posiblemente, con él mismo. Ian se sumergió en la investigación, visitando la biblioteca y hablando con el personal. Encontró un viejo libro, La sombra del lector, escondido en una estantería trasera. Era un libro oscuro y misterioso que no había sido prestado en décadas. El libro hablaba de un hombre obsesionado con la literatura que creía que los personajes de los libros eran reales y vivían dentro de las páginas. El detective estaba convencido de que había encontrado una pista crucial. El asesino estaba inspirado por este libro, y Ian creía que podía encontrarlo en la biblioteca. Cuando revisó los registros, descubrió que el libro había sido prestado por un hombre llamado Samuel Turner, un solitario residente de Ravenwood. Ian se dirigió a la casa de Samuel y la encontró llena de libros. Samuel era un hombre introvertido y solitario que rara vez interactuaba con sus vecinos. Después de un interrogatorio exhaustivo, Samuel finalmente admitió que era el asesino del libro. Dijo que había estado obsesionado con los personajes literarios desde que era niño y que había matado a sus víctimas para liberar sus almas de las páginas de los libros. Samuel se resistió cuando Ian intentó arrestarlo, pero finalmente fue detenido y llevado a la comisaría. La noticia del arresto se difundió rápidamente por la ciudad, y la gente finalmente empezó a sentirse segura de nuevo. Sin embargo, el caso del asesino del libro dejó una impresión duradera en Ian Mitchell. Le hizo darse cuenta de la influencia poderosa que los libros tenían en la mente de las personas, y cómo una obsesión mal dirigida podía llevar a la locura. Decidió visitar la biblioteca y tomar prestado La sombra del lector para leerlo él mismo. Mientras leía las páginas oscuras y misteriosas, se preguntaba si alguna vez podría entender completamente la mente del asesino o si, al igual que los personajes de los libros, estaba destinado a permanecer en las sombras para siempre.